Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. La Iglesia Misionera Cristo para las Naciones te da la bienvenida a tu cita con Dios. Abre tu corazón para recibir lo que el Señor tiene preparado para ti en este día. Más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti. Muy buenos días, amada hermana en Cristo, apreciado varón de Dios. Doy gracias a Dios por tu vida, por el anhelo que ha colocado en tu corazón de buscar de su presencia cada día, de adorarle, alabarle y agradecerle por todo lo bueno que ha hecho y continúa haciendo en ti. Te invito a preparar tu corazón para orar y recibir su preciosa palabra bajo la dirección de su Santo Espíritu. Oremos. Amado Dios Trino, recibe nuestras más profundas expresiones de amor, gratitud, adoración y alabanza. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Nos presentamos ante ti con humildad y reverencia para suplicar que en tu gran misericordia perdones nuestros errores y pecados y que nos ayudes a avanzar en tus caminos, inquietando con tu Santo Espíritu nuestro espíritu y nuestra alma, para que cada día seamos mejores para ti, para tu iglesia y para todas las personas que coloques en nuestro entorno. Rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Nos disponemos, Señor, a recibir tu preciosa palabra, la palabra que instruye, la palabra que tiene poder, la palabra que transforma, la palabra que es viva y eficaz. Yo ruego, Señor, que cada mente y cada corazón sea ministrado por ti, de modo que entendamos, Señor, todo lo que tú nos quieres revelar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y rogamos también que mientras esta palabra es impartida, tu presencia santa ministre con poder a cada vida. Gracias, Señor. La palabra del Señor revela en Oseas 4, versículos 6 y 7. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amada hermana, varón de Dios, lo más importante de cada dispensación concedida por nuestro Señor y Dios es saber qué hacer para aprovechar la oportunidad de reconciliación ofrecida por Él, para recibir la salvación eterna y vivir en victoria en medio de la oposición. Como ya lo sabemos, en la dispensación de la gracia, luego del sacrificio redentor consumado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, de su resurrección y ascenso al cielo, la clave para recibir el perdón de pecados y la salvación eterna ofrecida es creer en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador personal, rendir el gobierno de nuestra vida a su majestad y señorío y vivir en obediencia a sus mandatos. Cuando entregamos nuestro corazón a Jesucristo, nuestro nombre queda inscrito en el libro de la vida y somos transformados en nuevas criaturas. Gloria al Señor. Así lo revela la palabra de Dios cuando dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora bien, cuando un creyente en Cristo se reconcilia con el Padre, el Espíritu Santo toma el control de esa vida y comienza a desarrollar en cada uno un proceso de purificación, de instrucción a la luz de su preciosa palabra.
de dirección por sus caminos, de capacitación, gloria al Señor, para resistir toda oposición y todo ataque de potestades de las tinieblas, y para ser usado por el Señor para la extensión de su reino en la tierra y en el cielo. Pero debemos tener claro que no todo es color de rosa. Cuando pasamos a formar parte del ejército de Dios, nos constituimos en enemigos del reino de las tinieblas, lo cual de ninguna manera debe intimidarnos o producirnos temor, porque el que está en nosotros, que es nuestro Dios trino, es mayor que el que está en el mundo, es decir, que Satanás y sus demonios. Entonces, no se nos debe hacer extraño que el enemigo ejerza oposición, tratando de confundirnos, desanimarnos y tentarnos para hacernos volver atrás y alejarnos de los propósitos de Dios. Así sucedió desde el momento mismo de la creación del ser humano en la tierra, y seguirá sucediendo hasta el fin de los tiempos. Por eso debemos estar muy atentos, en guardia, como dijo el Señor, velando y orando, porque aunque el espíritu esté dispuesto, la carne es débil. La palabra de Dios dice claramente: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vale la pena recordar un poco de la historia auténtica, de la auténtica iglesia cristiana. Sí, para que nos ubiquemos en el contexto, para que con la dirección del Espíritu Santo descubramos las estrategias del maligno, la manera como él ha trabajado y sigue trabajando para perturbar la obra de Dios. Amada hermana, varón de Dios, resulta que después de la unión de la Iglesia con el Estado, en tiempos de Constantino, hubo una decadencia en la vida y la libertad espiritual que alcanzó su grado máximo durante aquellos siglos tan acertadamente llamados la Edad Oscura, caracterizada por la decadencia moral, la malsana influencia del mundo y de la política en la Iglesia, y la tiranía de la tradición y de la corrupción eclesiástica. Fue entonces cuando la humanidad comenzó a vivir una época conocida como el Renacimiento. Después de esa edad oscura surgió el Renacimiento, gloria al Señor, periodo durante el cual surgió la bienaventurada Reforma del siglo XVI, por allá por los años 1500 y 1650. Movimiento propiciado por Martín Lutero, un exmonje católico romano, quien, en oposición a las falsas doctrinas de dicho movimiento religioso al que pertenecía, en cabeza del Papa León X, quien se inventó las llamadas indulgencias o certificaciones de perdón de pecados, doctrina de error ideada como estrategia para recolectar dinero para terminar la construcción del Templo de San Pedro en Roma. Resulta que, estudiando Martín Lutero las Sagradas Escrituras, encontró varios versículos que dejaban en claro que somos salvos por fe y no por obras. Miremos nomás a modo de ejemplo Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, que dicen: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El contenido de este versículo echó por tierra esos postulados engañosos de este jerarca. Y en Hebreos 10:38 dice: mas el justo por la fe vivirá. Fue entonces cuando Martín Lutero procedió a clavar en las puertas del templo de Wittenberg, Alemania, un pergamino con 95 tesis o declaraciones que desaprobaban, que confrontaban y dejaban sin piso las llamadas indulgencias, y aclaraban lo que es la verdadera fe y la salvación eterna, conseguida única y exclusivamente a través de nuestro amado Señor Jesucristo, despertándose así a partir de ese momento un avivamiento extraordinario de la fe, dada originalmente a los apóstoles de la iglesia primitiva,
empezaron a surgir denominaciones evangélicas en franca oposición a la desviación de la sana doctrina que afectó la auténtica iglesia cristiana, establecida por nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. Es decir, la iglesia limpia, la iglesia pura, la que después, como consecuencia del descuido e influencia de seres humanos sones contaminados y con intereses malsanos, fueron afectando. Amada hermana, apreciado varón de Dios, permíteme hacerte algunas preguntas. ¿Comprendes a estas alturas la gran importancia de conocer e interpretar de manera adecuada la palabra de Dios? La breve explicación que se ha hecho de la historia de la iglesia cristiana te ha movido a valorar lo que personas celosas de la palabra de Dios han hecho para defender la iglesia auténtica, la establecida por nuestro Señor Jesucristo. ¿Te has dado cuenta de la manera sutil como el reino de las tinieblas siempre ha pretendido infiltrarse en medio del pueblo de Dios, en medio de la congregación, para contaminar y truncar los propósitos universales de Dios? ¿Lo has hecho? Bien que vale la pena meditar sobre estos temas. Bien que vale la pena interesarnos por la historia de la iglesia cristiana, conocer sus antecedentes cruentos para comprender el estado actual en el que estamos, en el que está la humanidad, desviada por muchos intereses, influenciada por el mundo y pervertida por la política. Yo te invito a orar para que sea el Señor dando esa sabiduría y ese discernimiento, para que nos mueva el Espíritu Santo a estudiar los errores del pasado, para no volver a incurrir en los mismos. Amado Dios, Señor del cielo, te damos honor, te damos gloria. Papito Dios, tú eres santo. Gracias, Señor, por amarnos. Y gracias, Señor, por hablarnos tan claramente. Te pedimos perdón, Señor, por todas las fallas, errores y pecados, Señor, cometidos a lo largo de la historia de la humanidad. La falta de entendimiento, la falta de interés por tus asuntos. El haber permitido, Señor, que tus doctrinas fundamentales, bibliocéntricas, se hayan pervertido con el paso del tiempo, Señor. Señor, ayúdanos para ser sabios, con la sabiduría que viene de lo alto, que viene de ti, Señor, para comprender en la etapa que estamos y lo que está por venir, Señor, porque a la luz de tu palabra, lo que viene va a ser más fuerte, porque se va a buscar la unidad de diferentes credos o religiones en el mundo, en un ecumenismo peligroso, que lo que pretende es preparar el terreno para el surgimiento de aquel político, de aquel anticristo, apoyado por el falso profeta, Señor. Yo ruego que bendigas cada alma que ha apartado tiempo, Señor, en esta mañana para orar, para hablar contigo y para meditar en tu palabra. Ruego, Señor, que bendigas a esa mujer, a ese varón, Señor, que sanes las dolencias del cuerpo y del alma. Que seas tú, Señor, quitando toda raíz de amargura de los corazones, toda venda espiritual, consolando, Señor, al afligido y animando, Señor, a quien esté desalentado, liberando, Señor, al que esté atado por cualquier cadena. Precioso, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, mi hermana, hermano, y mucha oración. Que Dios te continúe bendiciendo. Amén. Quieto en tu presencia.